tengo este pequeño microfonito. Yo tengo frío. Hola, gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y me acompaña el Ranas para otro video más. Todavía nos faltan algunos porque ahora tenemos transporte a la infancia, pero no nos adelantemos. Este es otro video más de la reseña matrimonial. En esta ocasión no teníamos el libro repetido, pero lo que sucedió fue que un suscriptor del canal, honestamente yo estaba dudosa si comprar el libro y pues él se acercó a mí y me dijo que me regalaba su ejemplar porque le interesaba que lo comentáramos, y como yo estaba leyendo otras cosas, pues Ranas se adelantó, me dio la vuelta y pues él terminó el libro primero, y cuando él lo terminó ya me lo pasó a mí. Estoy acelerándome mucho porque para que no se enojen las señoras que escriben los libros. Lo que vamos a hacer es, bueno, en general la estructura que casi siempre tenemos, muy concretamente cuál fue nuestra experiencia de lectura, es decir, cómo nos la pasamos con el libro en general, después qué fue lo que más nos gustó del libro, y después lo que tal vez no nos gustó tanto. Así es que, bueno, empecemos con nuestra experiencia de lectura. Querido Anastasio, me siento como mico el micrófono. ¿Cómo te la pasaste leyendo Dios fulmine a la que... Creo que ni siquiera dije el libro que nos regalaron. Bueno, ustedes ya lo vieron en el título, en la descripción, en la portada del video, todo. Es Dios fulmina a la que escriba sobre mí, de Aura García Junco. No voy a decir nada de la autora porque luego dicen que es muy personal. No voy a decir nada de mis anécdotas que porque dicen que qué flojera. ¿Y vas a recortar esto? No voy a recortar nada porque me gusta divertirme. No. Entonces, bueno, ¿cuál fue tu experiencia? Mi experiencia de lectura, en realidad, pues fue buena. En general fue un libro que se me fue muy rápido, que pues lo agarré precisamente con la curiosidad de, ay, ¿por qué te lo está regalando? ¿Por qué te lo habían regalado? Pues a mí me dio mucha curiosidad, y en cuanto vi la contraportada, creo que tiene una contraportada muy buena. Entonces, pues yo dije, vámonos. Y se me fue muy rápido, me entretuvo bastante. Creo que sí, hacia el final me dio un poco el, ¿por qué ya se va a acabar? No necesariamente por buenas razones, pero pues... creo que me la pasé bien y es legible, y eso me gusta. Tiempo récord, creo que 1 minuto o 2 minutos. Bueno, yo coincido contigo en que es un libro que se va muy rápido, o sea, es accesible, es sencillo de leer. Yo creo que para lectoras jóvenes es un libro que se va, pues sí, rapidito, es muy fluido, es muy ligero, y creo yo que al principio siento que me la estaba yo pasando mejor que al final. Sobre todo creo que una de las cosas que le jugaron en contra al libro fue que hace muchas promesas, o sea, de eso lo voy a platicar más adelante, eso lo vamos a ver más adelante, eso lo vamos a ver más adelante, y entonces uno está esperando que suceda y luego vas viendo que el libro se va acabando y dices, ¿sucedió? ¿Me lo dijo? ¿Me lo platicó? ¿O me lo perdí? ¿O me distraje? No sé. Entonces siento que planteé algunas expectativas al principio que sí me parecían interesantes, pero que ya después, conforme avanza el libro, pues no sentí que las desarrollara con todo el potencial que tenían, ¿no? Entonces empecé con mucho entusiasmo, pero la verdad es que terminé ya realmente como que un poco, sentí como que ya había perdido el interés, más o menos como a la mitad, ya me sentía un poco como que había perdido el interés real. Y sobre todo algunas cosas me parecieron como repetitivas, o sea, como que se daba vuelta en algunas cosas que ya se habían dicho, y no porque los asuntos no fueran interesantes, pero siento que llegó un punto en el que ya no se aportaba información nueva, y siento que eso fue lo que para mí, o sea, empecé muy entusiasmada y ya rumbo al final pues ya no tanto. Entonces, ¿qué fue, o sea, de eso que a ti sí te hizo la lectura amena y ligera? ¿Cuáles serían los aspectos que tú destacas o qué es lo que tú dirías que fue lo que más te gustó del libro? Creo que lo que más me gustó del libro fue la propuesta como tal. O sea, la razón por la cual estuve enganchado a la lectura fue porque había una propuesta interesante de qué era lo que quería hacer.
y el desarrollo de esas propuestas también estuvo muy bien. O sea, creo que al principio dice que va a revisar la vida de... la protagonista dice que va a revisar la vida de su padre según la biblioteca que le dejó, porque pues el padre acaba de morir. Y esa incógnita de, ok, ¿cómo se va a relacionar la lectura o las diferentes lecturas que aparecen con la experiencia de vida del personaje? Era algo que siempre me enganchaba así de, bueno, ¿y ahora a dónde, no? Porque creo que en general ese sí le daba un avance constante. O sea, había muchas historias que estaban entrando por lo mismo, por cómo iba avanzando la investigación de la biblioteca de alguna manera, y entonces siempre había como una interrogante nueva que pues llamaba la atención. Particularmente pues creo que sí conectaba conmigo en un nivel personal en cuanto a que el padre de la autora pues era un hombre de antes de 2023 y entonces le tocó pasar por muchas preguntas que a mí también me tocó pasar, ¿no? Creo que todos los que estuvimos vivos pues creo que si teníamos la más mínima conciencia de la existencia en el mundo, pues nos tuvimos que hacer preguntas acerca de qué era lo que sabíamos y qué era lo que intuíamos y qué era lo que teníamos que haber sabido, ¿no? Entonces hay una buena parte del libro que atraviesa esa interrogante de el padre muerto y las mujeres en su vida, que creo que eso también me dejaba conectar con el personaje y las preguntas que hacían acerca de él. Entonces creo que había muchas cositas así por aquí y por allá que me iban jalando y que pues eso fue lo que realmente me estaba gustando de lo que estaba leyendo. O sea, dirías como que esta estructura o sea, esta propuesta de que voy a contar la historia de mi relación con mi padre y de lo súbito de la muerte del padre a través de libros, ¿esto te pareció atractivo? Sí. Creo que incluso, bueno, pues fue la razón principal que me dio la contraportada para leer el libro. O sea, totalmente. Era una... Sí era simplemente yo estoy buscando entender la muerte de mi padre y entender mi relación con mi padre, pero le estaba dando un parámetro concreto, ¿no? O sea, entender al padre a través de la biblioteca, y sobre todo nosotros que vivimos rodeados de libros. No se ven los libros, Pero ellos los han visto antes. Entonces hay muchos libros en esta casa y creo que todos los libros que guardamos y no guardamos pues dicen algo de nosotros. Y entonces si eso va a ser lo que va a quedar de nosotros cuando ya no estemos, pues ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir de nosotros? Bueno, yo sí tengo clarísimo qué fue lo que más me gustó, y yo podría decirles que fue el capítulo, es que si no me equivoco es el segundo, que se llama Mujer Fatal afilando las uñas, y creo que el tercero, que se llama La señora Werner se enfermó de súbito una noche. Esos dos me gustaron mucho porque plantean, ya no me acuerdo, o sea, el primero me gustó porque sí me presentó un libro que yo no conocía, que me proponía como que cosas interesantes, y que además siento que también el concepto, bueno, estoy hablando concretamente de que en este capítulo se explora el libro que se llama Historia abreviada de la literatura portátil de Enrique Vilamatas, y ahí se exploran algunos conceptos que propone el propio Vilamatas del shandismo, etcétera, y que además estos conceptos siento, o sea, como que lo que dice la autora es: mi papá se identificaba con esta figura y con este concepto, y ella intenta analizar por qué, o sea, cuáles eran los puntos de identificación, y además ella misma como que intenta revisar qué tanto ella
encuentra este concepto interesante, ella cómo se relaciona con este concepto, si le gusta, si le sirve, si le llama la atención o no. Siento que es el primer momento en el cual o sea, los libros nos sirven como punto de partida o como punto de encuentro al que llegan, digamos, el padre y la hija. En ese capítulo siento que funciona muy, 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 muy bien. O sea, y de hecho creo que es el único capítulo que tengo así claramente memorable, o sea, como definido en mi memoria de qué hablaba, esto de que ya empieza a anticipar algunas cuestiones que vendrán más adelante relacionadas con la perspectiva que tenía el padre sobre las mujeres, el machismo, el Me Too, o sea, cosas que vinieron después. Pero siento que esto es interesante porque siento que como que los temas clave de la figura del padre están en este concepto y este libro es una muy buena elección para establecer como que esa especie de premisa. Además me resultó interesante porque yo no conocía el libro, no conocía el concepto, entonces eso también se me hizo muy llamativo, muy atractivo. Me propuso como que un diálogo un poco más, de hecho incluso consideré, o sea, pensé, debería leer ese libro porque no lo conozco. Y luego el siguiente capítulo, el de la señora Werner, también me gustó mucho porque de lo que nos habla es de una relación particular de su papá con los libros, que tiene que ver con que él, por ejemplo, compraba el mismo libro, o sea, varios ejemplares del mismo libro para regalar, o que tenía algunos libros que realmente no eran, o sea, estaban en alemán y él no leía alemán y los tenía un poco como, o sea, como que es un poco acerca del libro como objeto, y si tiene que ser útil, si tiene que ser productivo, o cuáles son las relaciones que establecemos con los libros como objeto, las relaciones afectivas, simbólicas, etcétera. Y además ese capítulo sirve para hablarnos un poco acerca del pasado del padre y que eso también va a ser importante más adelante. Y creo que además la información que nos da y todo esto sí nos presenta a un personaje que es entrañable y también una relación o una peculiaridad de la relación con los libros que creo que, o sea, pone luz en un aspecto que no es necesariamente muy obvio, y que nos puede interesar y que se vuelve también conmovedora y que nos habla de las afectividades que tenemos con los libros concretamente, pero también con otros objetos. Entonces, esos dos capítulos así de lejos, de calle, yo podría decir muy fácilmente, eso fue lo que más me gustó del libro, con rotunda claridad. Me interesaron, me gustaron, me conmovieron y siento que además, bueno, no me acuerdo si fue en esos capítulos o más adelante, que se empieza a plantear la pregunta del padre que después ya tiene, que tiene novias más jóvenes y esto, y que la autora se empieza a preguntar dónde situarlo o cómo acomodar todas estas cosas, o sea, algunas cosas que ella quiso mucho de su papá, algunas cosas muy buenas que le dejó, recuerdos muy bonitos, pero también las cosas cuestionables, eso también ya se empieza a asomar aquí en esos capítulos. Entonces esos dos capítulos podría decir, los disfruté mucho, me gustaron mucho, me parecen memorables y los iba leyendo además con mucho interés. Me acuerdo que el de la señora Werner lo leí en el metro y pues también para mí fue bonito recordar esos tiempos en los que leía muchísimo en el metro. Entonces sí, o sea, fue una buena experiencia. Pero bueno, como no todo puede ser belleza y perfección, pues ¿qué dirías que fue lo que menos te gustó del libro o lo que no te gustó del libro? Pues creo que precisamente lo que no me gustó del libro, o sí, lo que me disgustó del libro, creo que precisamente era el lado contrario de esa moneda, ¿no? Porque mientras que había las promesas de las historias que estaba empezando a contar y había pequeños arcos de los personajes, había un plan general de qué es lo que vamos a hacer entre la biblioteca, mi padre y mi personaje. Creo que en todos le faltó un poquito, o sea, sí se volvía muy interesante la lectura donde la selección del libro que estaba haciendo, con de qué se trataba, con el libro, con su padre, con su personaje,
generaban algo que había de interesante, pero creo que no todas las veces, o las más de las veces, no lograba terminar algo concreto, extraer una reflexión importante de esas conexiones. Entonces, aunque hubo momentos donde estaba muy metido y muy emocionado, pues recuerdo más bien muchas historias donde me quedé así de, pero no me contaste el chisme. Exacto, sí. Y que bueno, yo lo entiendo porque desde el principio el libro dice esto no es narrativa. La contraportada incluso dice que no solo es un ensayo, o sea que está ahí más o menos en medio. Entonces hay un cierto disclaimer al respecto, ¿no? Supongo no hay que esperar que haya estos ciclos de redonditos de las historias. Sin embargo, pues sí me quedó el sabor muy agridulce de, ok, este libro se supone que está explorando cuáles son las relaciones entre dos personas y sus objetos, y al final pues se queda un poco hermenéutico light, ¿no? Así de vamos a encontrar las preguntas, pero no encuentra tanto respuestas a esas preguntas. Sí, o sea, estoy de acuerdo. Bueno, yo diría que una cosa que a mí no me gustó nada, o sea, que me pareció realmente chocante, pero que eso fue un gusto muy personal. En el libro se hace como que se propone una especie de como de chiste o de broma o de recurso, que es usar notas al pie, y en las notas al pie como que se avienta ahí como que unos aforismos. Algunos funcionan, pero la gran mayoría no. O sea, la gran mayoría como que termina rompiendo lo que ibas diciendo, como que estorbando la fluidez del texto, o de plano se percibe, a veces se perciben un poco pues como acartonados. Siento que una constante en mi percepción era que la voz del libro la percibía en general como acartonadita, como, no sé si diría afectada, pero sí diría que no firme, o sea, no con una decisión clara de qué es lo que quiere hacer. Y entonces a veces había momentos que apostaban por la ternura o por la reflexión. Siento que donde fallaba era cuando intentaba como el ingenio o el humor. Ahí era como que donde yo sentía que perdía un poco. Y siento que diría Marina Porcelli que una cosa es ser ambiguo y otra cosa es ser confuso. Entonces, ser ambiguo pues puede ser interesante y es un campo muy fértil para la literatura, pero ser confuso siento que no es necesariamente positivo, y siento que en algunos casos, tanto en el tono como en el desarrollo, como en la estructura, como en el grado de hibridez del libro, más que ambiguo es confuso. Porque sí se propone, por un lado, te voy a contar las anécdotas, pero no es plenamente narrativo. Y por otro lado es como voy a tomar este punto de partida para reflexionar acerca de algunas cosas, pero las reflexiones también se quedan incompletas. O sea, siento que se desperdician muchas oportunidades o sea, se plantean algunas cuestiones o se medio señalan algunas cuestiones que a mí me hubiera interesado si la autora hubiera tomado una postura al respecto. Por ejemplo, ¿qué hacemos con nuestros papás cuando claramente pues están estableciendo ahí algunas relaciones muy desiguales, ¿no? Esas relaciones, esas afectividades con jovencitas, y la autora al principio como que señala que es una cuestión crítica y después termina relajando hacia así, bueno, sí puede funcionar, pero si lo trabajas y es como bueno, dime por qué sí, o sea, si tú crees que sí puede funcionar, dime por qué sí, o si tú ya detectaste que eso es un desbalance de poder, bueno, dime por qué, pero desarróllalo, me explico. O sea, se queda todo muy general en el bueno, a lo mejor estuvo mal, pero a lo mejor estuvo bien. Eso, uno, creo que es un punto que se desperdició. Dos, a veces como que se cuenta, o sea, siento que realmente había como que historias importantes para entender realmente qué fue lo que sucedió o lo que la autora interpreta como el fracaso de su padre,
y que, bueno, que además es duro, la mirada que tiene la autora respecto a su padre, pues realmente sí lo pinta como un fracasado, pero siento que es una mirada muy superficial en el sentido de que lo termina responsabilizando a las circunstancias, ¿no? O sea, termina siendo como también un poco el lugar común de es que sufrió de chiquito, es que creció en el patriarcado, es que se autosaboteó. Y de pronto también es como, bueno, ¿y cuándo vamos a cuestionar cómo funciona la industria editorial y el hecho de que alguien que solo porque no escribía los géneros a lo mejor canónicos, pues no tuvo cierta entrada o cuáles son las posibilidades para alguien que tal vez tampoco le interesa entrar a las grandes editoriales transnacionales? O sea, eso se pudo haber problematizado un poco más, o la enfermedad, o el sistema de salud, o sea, como que muchas cuestiones que estaban ahí en la historia de su papá como para reflexionarlas más a profundidad y se quedaron pues como en la anécdota, pero la anécdota tampoco estaba completa. Por ejemplo, hay un rollo que sí me parece determinante, que es que creo que la autora se robó una ropa en alguna tienda y el papá tuvo que pagar una fianza. Nunca nos cuentan ni si se la robó o no se la robó, si fue un error, si cómo lo hizo, por qué lo hizo, qué estaba pensando. Y creo que eso era un momento importante y todo se queda en... o sea, lo deja muy ambiguo, como que yo realmente nunca terminé de entender si se la robó o no se la robó, si la agarraron o no la agarraron. O sea, eso era una historia interesante para contar, que creo que venía al caso y es superficial. O sea, lo menciona yo creo que en 3 renglones y dice, después lo voy a contar y lo siguiente que cuenta son 3 renglones, así 3 renglones, amigas, no les miento, cuentan los 3 renglones. Entonces, bueno, ya te paso el micro. No, de eso nada más quería decir que parece como si le quitara el foco a el problema realmente interesante que tiene que ver con, bueno, su responsabilidad en el fracaso de su padre, porque ese robo eventualmente resulta que lleva al fracaso del proyecto editorial del papá. Bueno, pero que también sugiere que no es así, o sea, que más bien que el papá la responsabilizó a ella, pero que dice ella que no le queda claro. O sea, eso vale la pena especular y revisarlo más a fondo. Pero creo que precisamente es eso, o sea, le quita el foco de sacar esas conclusiones, o sea, como que sugiere que por eso fue que se echó a perder, pero lo intenta mover hacia otro lado y entonces nunca queda claro realmente de, ok, ese dinero que se usó para la fianza era la única razón por la cual ya no pudo seguir el proyecto editorial, o era una de las razones. Y bueno, ¿es culpa de ella o es culpa del papá o es culpa de quién? O es culpa de que nadie contrató a un contador. Por favor, contraten contadores y háganles caso, eso es importante. Siento que... Ay, yo así ya arrebato. Está bien, es tu canal, no, es tu canal. No, yo no puedo hablar aquí de mis anécdotas porque se enojan las señoras. Bueno. Lo que quería decir también es que siento yo que cuando va avanzando la historia y que nos encontramos estos materiales que son interesantes, siento que ahí lo que sucede es que la estructura, o sea, ella le puso este corsé, o sea, su material era la historia de su padre y de la muerte de su padre. Y el hecho de que lo único que le dejó fueron libros y luego los tuvo que acomodar. Esa es la materia prima, digamos, eso es lo que ella va a revisar, con lo que va a ensayar o lo que va a narrar o lo que sea, pero esa es su materia. Y ella, para organizarlo, le pone este corsé de, voy a hacer un capítulo por cada libro y son 9 capítulos y son 9 libros y tal. Y siento que con el tiempo lo que se revela es que este corsé, más que ayudarle, le estorbó. Porque creo que está un poco tan ceñida a esto de que un libro y un capítulo y un no sé qué, que creo que los materiales mismos necesitaban otro desarrollo y otro tipo de espacio y respirar de una manera diferente, pero siento que los quiso calzar a fuerza en la estructura, pues sí, en esta estructura como del artefacto, esta estructura artificial, y tal vez no era la más adecuada, ¿no? Siento que también aquí había una historia que daba para revisarse con más profundidad, había varios temas que daban también para ensayar con más tiempo, con más profundidad, pero pues no, creo que no termina de
de suceder de esa manera. Y una cosa que también a mí, la verdad, no... O sea, a mí me encantó cuando me propuso libros que yo no conocía. Y entonces, a mí me encantan los libros que te recomiendan libros. O sea, es una de mis categorías de libros favoritas. Entonces, eso me gustó. Pero me cayó muy gordo cuando me recomendaba los libros obvios, ¿no? O sea, como los lugares comunes de cuando la gente habla de duelo, todos te van a recomendar la ridícula idea de no volver a verte. Si te hablan de la muerte del padre, todos te van a recomendar el de Paul Auster. O sea, es como que bueno, o sea, si eso ya es lo que todo el mundo está diciendo, pues hay que ir un poco más allá, ¿no? Entonces, pues sí, siento que hubo momentos, sobre todo al principio, que me gustaron y que parecían muy prometedores, pero que al final siento que no terminan de llegar a, pues no al menos a lo que prometían, ¿no? O siento que a lo mejor tenían mucho más potencial y eso se queda un poco corto. Eso sería, o sea, en resumen, esa sería mi impresión general. ¿Y la tuya? Mi impresión general, pues eso es similar. Creo que hay muchas buenas propuestas, creo que hay muchos pequeñas faltas de atrevimiento para cerrar los nudos que están ahí. Entonces, pues de que está interesante, pero pues soy chismoso y necesito el chisme completo. Así es la vida. ¿Quieren verme feliz? Denme el chisme completo. No se guarden nada. Es más, díganme qué estaban pensando mientras les estaban contando el chisme. ¿Y qué dijo la señora de los tamales acerca de ese mismo chisme? Por favor, lo necesito. Es importante. El chisme multifocal. Sí, el multifocal y con plurivocalidad. Quiero decir también que la verdad todo lo que sucedió me desanimó mucho de seguir leyendo autoras vivas. Si a las autoras vivas les molesta que las lectoras también estemos vivas, ¿para qué yo seguiría invirtiendo mi tiempo, mi dinero? Yo también tengo libros que me gustaría leer y que tal vez me gustaría disfrutar. No sé, amigas. Hasta aquí lo dejaré. Muchas gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz. Y yo soy el Raras. Y nos veremos en el próximo video. Bye.